Hola amigo. Muchas personas comienzan bien. Como decimos aquí, empiezan con un bang, pero muchos claudican, no terminan o no terminan bien. Quiero compartir contigo un mensaje hoy. 4 cosas que te ayudarán a terminar tu curso, a terminar tu carrera. No seas una estrella fugaz que brilla fuerte por un tiempo y luego se pierde en la oscuridad. Creo que el plan de Dios para nosotros es que comencemos bien, y si no hemos comenzado bien, que corramos bien y terminemos bien. Tal vez no tuviste un buen comienzo, tal vez no tuviste una buena mitad, pero puedes terminar fuerte. Puedes descubrir lo que Dios quiere que hagas con tu vida y correr una carrera efectiva. Si tienes una Biblia, ¿por qué no la tomas con un lápiz y un pedazo de papel y tomas nota mientras vemos 4 cosas que te ayudarán a terminar tu carrera? Hoy quiero hablarte de terminar una carrera. Acabar tu carrera haciendo lo que Dios te llamó a hacer en la vida. Leeré una advertencia que le dan a un individuo en la iglesia de Coloso en Colosenses 4:17. Díganle a Arquipo que se ocupe del ministerio que recibió en el Señor, que lo lleve a cabo. Eso lo escribieron para un individuo específico de la iglesia, pero se aplica a cada uno de nosotros. Piensa en estas palabras: ocúpate del ministerio que recibiste en el Señor y llévalo a cabo. En el Nuevo Testamento dice: dile que se asegure de hacer el trabajo que el Señor le pidió hacer. Hay mucho trabajo sin terminar en la iglesia hoy, mucho ministerio sin terminar. Y Dios nunca cambia de opinión sobre lo que nos pide hacer. En Romanos 11:29 dice que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Dios no cambia de opinión, no se le ocurrirá una mejor idea. Lo que nos llamó a hacer, lo que nos pidió hacer, lo que requiere que hagamos, se mantiene firme en eso. Y quiero compartir 4 puntos contigo hoy para ayudarte a terminar la carrera y hacerlo bien. El primero lo encontramos en Hechos capítulo 20. Quiero que lean conmigo. Este es el punto. Para terminar tu carrera, completar tu ministerio, se requiere de un compromiso total. Se requiere de un compromiso total. Pablo escribió a un grupo de líderes de la iglesia en Hechos 20, verso 22. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que me espera ahí. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera con alegría. Lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es dar testimonio del Evangelio. Pablo habla de terminar la carrera, cumplir el ministerio que recibió del Señor, y dice: no sé todo lo que me depara el futuro, pero sé esto, que debo ir por el propósito y el plan de Dios a Jerusalén, y el Espíritu Santo me dice que a donde vaya me esperan problemas, que hay cadenas, hay una prisión esperándome, y sigue, pero nada de eso me preocupa. Y no considero mi vida valiosa para mí. Si me cuesta la vida, voy a seguir en la voluntad de Dios. Si te derriban los obstáculos, si te desvían los retos y los tiempos difíciles, nunca terminarás lo que Dios requiere que hagas. Harrison me mandó un mensaje con una foto el otro día de mi nieto poniendo una bola de golf, y me hizo recordar que hace como un mes fui al campo de golf a acompañar a Harrison, Bethany y Asher, donde estaba jugando al golf. Y había un chico cerca del minigolf, dejó su bolsa y tomó un palo de golf y hacía un swing. Y mientras estaba ahí, una ardilla se acercó a su bolsa. Parece que olió comida. Y de la nada hizo un agujero en la bolsa y robó cosas de la bolsa de golf del chico. «Amigo, ¿esa es tu bolsa?», dijo. «Sí, hay una ardilla robando tu comida». Tenía un palo de golf en la mano, se acercó y la ardilla lo retó.
y él se hizo para atrás. No podía creerlo. Y se hizo para atrás de nuevo y la ardilla corrió hacia él y el chico huyó de la ardilla. 3 veces lo retó la ardilla y él tenía un palo de golf en la mano. 3 veces huyó de la ardilla. Esperó a que la ardilla le diera la espalda y tomó su bolsa y escapó de la ardilla con su bolsa. Moría de risa, de verdad. Tal vez tenía fobia a los mamíferos pequeños, no lo sé. Pero vas a enfrentar cosas peores que una ardilla agresiva mientras haces la voluntad de Dios y el plan de Dios en tu vida. Y tienes que determinar, no me van a detener los obstáculos ni los tiempos difíciles, no me moverán esas cosas. Mi vida carece de valor para mí mismo. Escuché una historia hace años, de hecho la leí. Supuse que era cierta. A un pequeño sus padres le dijeron y luego hicieron que un doctor le explicara que su hermana necesitaba una transfusión de sangre. La hermana tenía un tipo raro de sangre. El pequeño también. Dijo, intentamos conseguir sangre, pero la necesita de inmediato. Le explicaron que la aguja entraría por su brazo, dolería y sería un poco difícil. Tu hermana de verdad la necesita y se veía perturbado, pero dijo, lo haré. Tenía 5 años, se sentó, le pusieron la aguja en el brazo, estaba sentado ahí y en un minuto vio al doctor y dijo, doctor, ¿a qué hora fallezco? Eso fue lo que entendió que sucedía. Pensó que le estaban pidiendo que diera su vida. Creyó que al tomar su sangre, él moriría para que su hermana viviera. Y quedaron destrozados cuando se dieron cuenta de lo que pasaba por su pequeña mente y aún más porque estuviera dispuesto a dar su vida por su hermana. La Biblia dice en Apocalipsis 12:11, lo han vencido por la sangre del Cordero y por el mensaje del testimonio. Y sabes que el enemigo, y habla del enemigo de tu alma, te confrontará, intentará sacarte del curso. Lo venceremos por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Y también dice, despreciaron su vida hasta la muerte. Estaban dispuestos a arriesgar su vida para completar el propósito de Dios. Un compromiso total. Hace varios años hablé en Filipinas, en la isla de Mindanao. Fue durante un tiempo donde había muchas luchas. Algunas de las fuerzas de la guerrilla capturaron a unos turistas y los ejecutaron, y las fuerzas del gobierno y las fuerzas de la guerrilla estaban luchando, no a muchos kilómetros del recinto donde estábamos hablando. De hecho, el campamento principal de la guerrilla fue invadido por las fuerzas del gobierno y murió mucha gente. Y había otro grupo de gente que vino de una isla del norte en un área remota y viajó en autobús durante un día, viajó en bote durante un día, viajó a pie durante mucho tiempo. Les llevó 3 días llegar a la reunión. Sabían de ella y les pregunté, pues supe que habían pasado por esa área donde la pelea era la más fuerte. Era muy peligroso estar en esos caminos. Le dije, ¿por qué vinieron? Dijeron, oímos algunos de sus CDs, varios sobre el bautismo del Espíritu Santo, y sentimos que necesitábamos recibir ese bautismo del Espíritu Santo para completar lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Y vinimos para ser llenos del Espíritu Santo. Oramos y todos fueron llenos del Espíritu. Fue una hermosa y maravillosa tarde. Y luego tenían que volver por esa misma área. Muchos consideraríamos que es una dificultad solo el viaje que tuvieron que hacer, arriesgando sus vidas. ¿Y saben qué noté en ellos? Tenían alegría. Lo que me recuerda a lo siguiente que Pablo dijo fue, esas cosas no me mueven, mi vida carece de valor para mí, con tal de que termine mi carrera con alegría. Dijo, hay obstáculos, hay dificultades, hay tiempos difíciles, pero también hay alegría indescriptible y llena de gloria. Y eso no depende de las circunstancias, depende de nuestra relación con Él. Me encuentro con creyentes y parece que se marean con el viaje de la vida. ¡Qué lástima! Todos pasamos por tiempos difíciles, pero en medio del tiempo más oscuro aún puedes experimentar la alegría. Al menos sabes que irás al cielo. En el peor de tus días irás al cielo, amigo. Hay cosas buenas reservadas para ti. Él nunca te deja, nunca te olvida.
es bueno todo el tiempo y podemos tener alegría al correr la carrera. Pablo habla de prisión, de tribulaciones, de alegría al mismo tiempo de terminar con su carrera. El compromiso total es lo primero. El segundo punto es que necesitas saber qué debes hacer. Nota su lenguaje. Debo terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor es muy personal, bastante único para Él. Y tengo una pregunta. ¿Qué has recibido del Señor? Específicamente, ¿qué has recibido de Él? Pablo le escribió a los Corintios: lo que recibí del Señor, eso les entregó a ustedes. No estoy hablando de algo que recibiste de tercera o cuarta mano, sino algo que Dios puso en tu corazón y seguro que puede confirmarse por medio de un servicio de iglesia como este. Dios te habla a través de un predicador o de muchas maneras diferentes, pero es el Espíritu Santo hablando a tu corazón. ¿Qué sabes tú con seguridad? ¿Qué cosa? Tal vez dos cosas sabes que debes comprometerte. El rey David dijo: una cosa deseo. El apóstol Pablo dijo: una cosa hago. Jesús dijo al joven rico: una cosa te falta. A veces estamos demasiado dispersos, intentando ser maestros en todo, y no podemos poner nuestra energía en una sola cosa, o dos cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Recuerdas a Juan el Bautista? Cuando fueron a verlo, él bautizaba en el desierto. Le dijeron: ¿eres el profeta? Y dijo: no. ¿Eres Elías? No. ¿Eres Cristo? No. ¿Quién eres? ¿Quién eres y qué dices de ti mismo? Una pregunta muy profunda, y esta fue su respuesta: soy la voz que clama en el desierto. Enderecen los caminos al Señor. Juan sabía quién no era, pero también sabía quién era. Sabía lo que no era llamado a hacer, pero sabía lo que tenía que hacer. Y si tuvieras que morir ahora, si tuvieras que estar frente a Dios y dar cuenta de una cosa que con seguridad deberías estar haciendo en tu vida, ¿qué sería? Es importante saber que puedo terminar mi carrera. Tu carrera no va a ser igual a la de la persona sentada a tu lado. Va a ser diferente, con estaciones diferentes, con cosas diferentes que tienes que hacer y algunas que no tienes que hacer. Le pedí a un hombre de negocios que viniera a hablar a Cottonwood, uno muy exitoso en las últimas 4 décadas aquí en Orange County, y ha dado sumas enormes de dinero al evangelio. Era un conocido mío, era amigo de un predicador que invitamos y lo conocí un día que vino a oír al predicador invitado. Le escribí hace muchos años y le dije: ¿podrías hablar a nuestros empresarios y animarlos? Escribió la carta más amable. Dijo: Bayless, me honra que me pidas que hable. Sin embargo, no soy un predicador público. No es lo que Dios me pidió que hiciera. Dios me llamó a trabajar detrás del escenario para financiar su reino. Estaba un poco decepcionado de que no hablara, pero pensé: está bien, es un hombre que sabe quién es y quién no es. Y eso es muy importante, porque podrías correr una carrera a la que no te han llamado, y todos han sido llamados por Dios para servir en algo en su reino, ya sea orando, o dando, predicando, organizando, en asistencia técnica, dando consuelo y ánimo, visitando a las personas necesitadas, trabajando con niños, etcétera, etcétera. Hay ciertas cosas universales con las que todos debemos comprometernos como creyentes, pero también hay cosas específicas que tienen que ver con nuestra individualidad y lo que somos llamados a hacer. Una amiga compartió hace poco, o mi esposa me lo relató, o tal vez nos lo contaron a ambos al mismo tiempo, sobre su hijo que estaba involucrado en una de las áreas del ministerio aquí en la iglesia, y su hijo les dijo: nací para hacer esto. Me encantó oír eso. Alguien accede a su conexión con Dios y a lo que se supone que debe hacer en su vida. Tienes una tarea asignada por Dios, tienes cosas que te pide que hagas, necesitas descubrir cuáles son. Tal vez requiera tiempo con Él, pero estará bien invertido al organizar cosas con Dios. El tercer punto que tengo para ti es:
Debes saber que el ministerio viene en etapas, que la carrera que corres para Dios, tu tarea asignada, siempre viene en etapas. Voy a citar, y puedes escribir esto, Éxodo 7:1. Dice en la Biblia el mensaje, dirigida por Dios, toda la compañía de Israel avanzó por etapas desde el desierto. Dirigida por Dios, avanzó en etapas. La Biblia viva dice, Dios guió a Israel por etapas fáciles. Lee conmigo en en Hechos capítulo 11, por favor. Tenemos a un grupo de creyentes que debido a la persecución en Jerusalén salió a predicar a todos lados, y un grupo de ellos llegó a la ciudad de Antioquía. Se considera la tercera gran ciudad del mundo antiguo. La número 1 era Roma, la número 2 Alejandría, la tercera Antioquía, conocida como el Ojo de Asia, un centro metropolitano grandioso, también muy dado al paganismo. Y le predicaron el evangelio a un grupo de paganos salvajes, y un montón de ellos fueron salvados. La iglesia de Jerusalén se entera de eso y manda a Bernabé a verificarlo. Está animado, los anima y los exhorta a seguir con el Señor, y más personas son agregadas al Señor. Y en lugar de volver a Jerusalén para reportarlo a los ancianos de Jerusalén, Bernabé hace algo interesante. Pienso que guiado por el Espíritu se va a Tarso a buscar a un hombre llamado Saulo. Saulo, también conocido como el apóstol Pablo. Saulo fue salvado en la ciudad de Damasco. Intentaban matarlo, escapó, vino a Jerusalén y había un complot para matarlo ahí. Bernabé y los otros líderes de la iglesia dijeron, necesitas ir a Tarso, y estuvo ahí unos 2 años. No hay registro de lo que pudo estar haciendo ahí o lo que sucedió en su vida. Parece que es un tiempo en el que Dios lo hizo crecer internamente y trabajar en algunas de esas áreas de nuestra vida en las que hay que trabajar. Bernabé decide ir a Tarso a encontrar a Saulo para traerlo de vuelta a Antioquía. Y lo leemos en el verso 25. Dice, Bernabé partió para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó creyentes en Antioquía. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio César. Los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaron ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Estos nuevos creyentes gentiles dieron una ofrenda espontánea y la enviaron a Judea y Jerusalén, al darse cuenta que la futura hambruna les pegaría más a ellos. Y miren en Hechos 12, verso 25. Bernabé y Saulo regresaron a Jerusalén cuando habían completado su ministerio, llevando con ellos a Juan llamado Marcos. Regresaron a Antioquía cuando habían cumplido su ministerio. Un minuto. Esa palabra, completado, significa terminar, completar del todo. ¿No habían terminado su ministerio? ¿No habían salido a ningún viaje misionero aún? ¿No habían establecido una sola iglesia aún? Pablo no había escrito una sola carta a ninguna iglesia porque las iglesias no se habían formado. ¿Por qué dice que completaron su ministerio? Completaron una etapa del ministerio, una estación del ministerio. Tiene que ver con que Dios trabajaba en Pablo, lo que sea que hiciera en Tarso 2 años. Tuvo que ver con que Bernabé animara a los creyentes en Antioquía. Tuvo que ver con que fuera a traer a Pablo para llevarlo a Antioquía. Tuvo que ver con que pasaran todo un año entrenando a los creyentes y aceptaran ese don de gracia de animar a los santos en Jerusalén. Todo eso fue una etapa del ministerio que duró mucho tiempo y lo completaron. Terminaron eso. Y luego lee el capítulo 13, verso 1. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, y por cierto, Cirene es la moderna Trípoli de Libia, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en la reunión,
El Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y salieron a su primer viaje misionero. Interesante. El Espíritu Santo dice: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Pero no habías leído que el Espíritu Santo dijera eso en Hechos 13:2. Si no hubiéramos leído lo que leímos en Hechos 12:25, terminaron su ministerio. ¿Ves? Entraron en la etapa 1 y se les abrió otra puerta para entrar a la etapa 2, que fue su primer viaje misionero. Nunca hubieran sido apartados para lo que seguía si no hubieran completado su tarea original por parte de Dios. Es importante entender que el ministerio y la vida vienen por etapas. Muchas personas quieren que el Espíritu Santo les hable. Quieren tener la palabra fresca de Dios, pero no será así hasta que completen lo primero que Dios les pidió que hicieran. Hechos 14. Vuelven de ese viaje misionero, ganaron almas para Cristo, se operaron milagros, las iglesias se establecieron, las personas son animadas. Verso 25 de Hechos 14. Y cuando terminaron de predicar en Pergue, bajaron a Atalia, de ahí navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Es la misma palabra, realizado, completado. Pero no habían completado todo su ministerio, solo otra etapa. Porque aún había mucho por venir. Aún Pablo tiene que ir a Macedonia y ganar a los primeros conversos europeos. Aún tiene que pasar 1 año y medio en la ciudad de Corinto ganando almas para Cristo y estableciendo su iglesia ahí. Va a ir a Éfeso y pasará más de 2 años en la ciudad de Éfeso. De hecho, leemos eso en Hechos 19. Pablo va por segunda vez a Éfeso. Y vamos a leer del verso 8 al 10. Dice que pasó 2 años completos enseñando la palabra en la ciudad de Éfeso. Lee el verso 10. Esto continuó por 2 años. De modo que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor Jesús. Llega el reavivamiento en una ciudad pagana y todo eso se resume en el verso 20. La palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Y luego vemos el verso 21. Cuando esas cosas se completaron, la misma palabra que leímos en todos los versos hasta ahora, cuando las cosas se acabaron, cuando se terminaron, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía: después de estar ahí tengo que visitar Roma. Estuvo más de 2 años en Éfeso y hubo otras cosas antes de eso. Cuando esas cosas se completaron, otra etapa del ministerio, otra etapa de su carrera había sido completada. Ahora dice: debo, todos oigan, debo ir a Roma. El destino divino lo llevaba. ¿Recuerdas en Hechos 9 cuando Pablo cayó de su caballo por un disparo láser? Y lo llevan a la ciudad y no podía ver, y Dios habla con un chico llamado Ananías en una visión y le dice: este chico Saulo de Tarso, ve a ministrarlo. Él dice: he oído hablar de él, es malo. Dios dice: ve, es una vasija escogida por mí. Llevará mi nombre a los gentiles y va a llevar mi nombre a los hijos de Israel. Pablo ha hecho esas cosas, ha completado estas cosas. Pero el Señor también le dijo a Ananías y le reveló a Pablo: llevará mi nombre ante los reyes. Esa parte de su ministerio aún no había sido completada. Hay una etapa más por delante, pero esa etapa no sucedería si no hubiera pasado por las primeras. Tiene que ir a Roma y se parará frente al rey Agripa y lo mandarán frente al César y todas esas cosas. Pero todo llegó en etapas. Si no hubiera completado la etapa A, no habría llegado a la etapa B, etcétera, etcétera. Creo que descubrir que la vida, el plan de Dios, nuestra carrera viene en etapas, fue muy importante para mí personalmente. No puedes saltarte las cosas, tienes que ser fiel a la estación en la que estás y con la tarea específica que se supone que debes estar haciendo justo ahora.
Y quiero preguntarte, ¿en qué estación es en la que estás? ¿Cómo se ve? ¿Es una estación difícil? Bueno, puede ser. Tal vez ahora tu tiempo tiene que ver con aprender a ser paciente y confiar en Dios cuando estás recorriendo los kilómetros duros y estás en esa estación difícil. Incluso cuando parece que todo va mal, que nada está funcionando y que Dios no te habla al corazón nunca, mantente firme en esos tiempos. Hay algunas estaciones o vueltas en la carrera que son así, pero eso construye el carácter y construye tu tenacidad para responder de la forma correcta en nuestras dificultades. Nos fortalecemos, aprendemos lecciones que nos ayudarán. Pasamos de etapa en etapa. Sé fiel a donde estás ahora. Te tengo buenas noticias. Dios no ha acabado contigo. Tal vez sientas que cometiste un gran error. ¿Y por qué Dios no quiere estar conmigo? Él te quiere. La Biblia dice que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos enemigos de Dios, Él nos amó y murió por nosotros. Dios te ama y no te ha olvidado. No te va a dar la espalda. Está cerca de ti, aunque no puedas sentir su presencia ahora. Oro porque encuentres ánimo en tu corazón. Si eres ministro y me estás viendo ahora y estás desanimado, le pido al Espíritu Santo que te toque profundamente en el nombre de Jesús. Necesitas saber que tu trabajo en el Señor no es en vano. Sigue adelante, aunque parezca pequeño y los resultados pocos, sigue adelante. Hazlo por la gloria de Dios, hazlo con el espíritu de humildad y el espíritu de amor, y el fruto vendrá. Que Dios te bendiga, nos vemos pronto.